acostumbramos a ese ritmo, nos parecía que habíamos sufrido mucho y que debíamos divertirnos, pero en medio de aquella diversión mi hermana apareció embarazada y se casó muy rápido, aparecí solo nuevamente, mi hermana me dijo que iba a cuidarnos igual, pero no fue así, su esposo la llevó muy lejos por el trabajo, a ella le fue bien en su hogar, pero yo no tuve la misma suerte, conocí a una muchacha, hice todo lo posible para conquistarla, pero un día ella fue sincera y me dijo que yo era un don nadie, muy poca cosa para ella, entonces me dio rabia aquel desprecio y empecé a beber sin parar y cuando quiero dejar de beber, me siento débil, mi cuerpo tiembla y solo el alcohol me calma esa ansiedad y ahora recién trato de entender a mi madre. Seguramente ella, era una alcohólica como yo, estaba atrapada por la bebida y ese vicio me pasó como herencia. Mi vida ahora es un mundo oscuro, el sol es negro, pero tengo la esperanza de encontrarla a mi madre. Y tal vez el sol brille para mí. ¿Dónde te encuentras, mamá? Que tu hijo llorando está, que tu hijo llorando está. Y seguía bebiendo como queriendo abrazar su dolor, su llanto. Julio era el más joven del grupo, tenía como unos 40 años, pero su cuerpo delgado y pequeño aparentaba como de unos 60 años. Juan Pablo no tenía la capacidad de analizar, escuchaba las experiencias de sus amigos, pero aquello los motivaba a seguir bebiendo, la clase de vida que llevaban cada día los conducía a lo más profundo de la oscuridad. Por mucho tiempo Juan Pablo sacó de su casa muchos objetos de valor hasta que un día se terminaron, posteriormente empezó a vender sus muebles, pero, no podía vender la casa, sus padres hicieron un documento en el que decía que solo la venta se realizaría con las firmas de Juan Pablo y Claudia, uno de los ejemplares legalizados por la Notaría de Fe Pública lo tenía en su poder su tío Fernando. Un 26 de mayo al amanecer, Porfirio, Julio y Juan Pablo dormían sentados en las bancas del local, 2-3, mientras que Agustín aún calmaba su sed con la chicha que había quedado en la jarra, de pronto los despertó, hermanitos, una tutumita. Con los cuerpos adoloridos por el frío de esa noche, respondieron, ay hermano, un traguito, necesitamos para entrar en calor. Pero mientras apagaban su sed con el alcohol, una voz enojada los echaba, salgan. Salgan. Tengo que barrer. Era don Ramiro Velarde, dueño del local. Al oír su voz enojada salieron a la calle, mientras muchas personas continuaban durmiendo sentados en el suelo y bajo las mesas. Al no oír sus gritos empezaron a recibir escobazos, se paraban uno a uno confundidos. Porfirio, Juan Pablo, Julio y Agustín se quedaron parados en la puerta principal por varios minutos sin saber qué hacer. Después Juan Pablo les dijo, tengo un compromiso muy importante. El viernes por la mañana nos veremos en Las Vegas. En coro respondieron sus amigos, igual así hermanito, como soldados ahí estaremos. Con sus piernas temblorosas avanzó unos cuantos pasos y se detuvo para buscar los bolsillos de su pantalón y el saco, quería saber con exactitud cuántas monedas le quedaban para comprar rosas. Al llegar al cementerio compró una rosa roja, se acercó a la puerta y vio que todavía estaba cerrada. Muchas personas llegaban y otras esperaban con sus ramos de flores. El encargado de la puerta llegó muy cansado y afanosamente abrió y dijo, buenos días. Pueden pasar. La mayoría de las personas reflejaban tristeza en sus ojos, algunos solitarios y otros en grupos se dirigían a los diferentes sectores. Juan Pablo apresuró sus pasos recogiendo rosas frescas hasta llegar al nicho de su madre, se arrodilló, rezó y terminó empapado con sus lágrimas. Siempre se quejaba más a su madre, se sentaba y le contaba todo lo que hacía, suspirando sacaba del bolsillo de su saco una pequeña botella que contenía alcohol, bebía hasta quedar embriagado. De repente, se detuvieron sus ojos en la fotografía de su madre, era una foto que la tomaron cuando era joven, la sacaron muy hermosa y sonriente, pero sus ojos reflejaban tristeza, como si estuviese viva y se diera cuenta del estado de su hijo. Juan Pablo esquivó la mirada y se puso a observar los nichos con las flores marchitadas, la polvareda había penetrado por las rendijas quedando un polvo fino que cubrían las lápidas, ese cuadro le puso aún más triste, sacó el pañuelo para limpiar las botellas y colocar las rosas guindas que le gustaban a su madre cuando estaba viva, además le decía siempre, cuando me muera no te olvides de mis rosas guindas. Juan Pablo se preguntaba, ¿cómo podría olvidarme a pesar de que he sido un mal hijo?
Con ambas manos se sujetó de las rejillas y apoyándose lloró. Mamital, para muchos hoy es una fecha importante. Pero para mí la vida sin ustedes ya no tiene sentido. Lo único que quiero es hundirme en este maldito licor hasta terminar con mi soledad y reunirme con ustedes. El tiempo pasa, pero aún estoy aquí solo, llévenme, ¿por qué me han dejado? Signo de cierre de interrogación. He sido un mal hijo, pero creo que ya he pagado muchos años mi desobediencia, ahora llévenme. Signo de cierre de exclamación. Su barba quedó mojada con las lágrimas, poco a poco empezó a temblar todo su cuerpo y para mantenerse en pie bebió sorbo a sorbo su alcohol para quemar sus penas, después dio unas palmaditas en la reja del nicho y se alejó, pensando también en su hermana. Nunca pudo entender Juan Pablo por qué Claudia no se comunicaba, se preguntaba tal vez murió o quizás estaba viva y tenía la esperanza de verla un día y eso le levantaba el ánimo y las ganas de vivir, pensando en muchas cosas sobre su hermana, así llegó a la calle 6 de agosto y Barrientos, allá los encontró a sus amigos Agustín, Porfirio y Julio, estaban echados en el centro del jardín, al verlo a Juan Pablo se llenaron de alegría sus rostros. Juan Pablo. ¿Qué haces por estos lados? Extendiendo la mano uno por uno para saludarlos, les respondió, no sé, pensando llegue por aquí pero, esta noche les acompañaré. Lanzaron gritos muy sorprendidos y contentos, hermanito sírvete. Sírvete. Le hicieron probar de sus botellas y finalmente se quedó con ellos hasta que llegó la noche, por muchas horas compartieron el alcohol, comentaban sobre sus tropiezos, también el rechazo de sus familiares, incluso de sus hijos, mientras contaban sus lágrimas rodaban sobre sus mejillas quemadas por el sol, sus manos temblorosas apenas sujetaban sus botellas de alcohol. También llegó Ijuafí, él era un alcohólico mayor, nació y vivió su infancia en Villa Tunari Chapare, desde sus 6 años había quedado huérfano al cuidado de una de sus tías, fue utilizado como peón en trabajos sin remuneración, nunca asistió a una escuela, cuando cumplió sus 13 años se mudó a la ciudad de Cochabamba, durante 3 años trabajó en un garaje de mecánica, aprendió bien y llegó a ser uno de los mejores, así también ganó mucho dinero. En sus días libres buscaba sentirse bien y se pasaba en las discotecas y ahí conoció malos amigos que le enseñaron a beber y no pudo controlar los excesos hasta que se convirtió en alcohólico y perdió su trabajo. Aquella noche también se acercó un amigo llamado Víctor, era un profesor muy raro, andaba siempre con su maletín, era muy callado, solo bebía y bebía, se hacía invitar de mesa en mesa, pero aquella noche escuchó muy atento a sus compañeros y en el momento del silencio abrió la boca y dijo, igual soy el profesor Bacaflor y si no me creen aquí traigo los exámenes de mis alumnos, mis documentos, abrió su maletín y en el fondo se veía un montón de documentos, exámenes, etc. Pero, ¿de qué me sirve todo esto, si nadie me quiere, mi mujer me bota, mis hijos me botan, en mi trabajo me desprecian, con lágrimas en los ojos yo vengo de buena familia, de mucho dinero, pero no conozco lo que es el amor? A mi madre solo le importaba su negocio, a mi padre su trabajo, no tuve hermanos, pero sí tíos, ellos también estaban ocupados con su clínica, yo siempre estaba solo, hasta que conocí un grupo de amigos que sí me escuchaban pero bebían mucho, fuimos buenos amigos mucho tiempo hasta que aparecí solo, ellos murieron por distintas circunstancias, mis padres me consiguieron un puesto en el magisterio, soy profesor de religión. Al oír aquello todos se echaron a reír y él continuó, conocí a Wilma, mi esposa también es profesora y tengo 7 hijos, pero ni ella ni mis hijos me quieren, no me doy cuenta en qué momento me atrapó el alcohol, pero no puedo dejar, ellos me riñen, me han llevado a un centro de rehabilitación, pero en sus rostros veo de que están aburridos y solo quieren deshacerse de mí, así que quiero ayudarles a acelerar mi muerte tomando más alcohol. Y cantó, voy a tomar veneno para olvidarme. Estaba René en un rincón muy encogido, desde ahí compartió su experiencia y dijo, yo no conozco familia, ni padre, ni madre, dicen que me abandonaron en la basura y alguien tuvo compasión y me llevó a un orfanato, crecí allí sin comprender el propósito de mi vida, no me gustó el trato que me dieron y decidí escapar para conocer el mundo de afuera, conseguí trabajo en Santa Cruz, cosechaba caña, allá hacía mucha calor,
pero estaba solo, iba a unos locales donde servían cerveza fría y 2 chicas nos acompañaban, eran muy bonitas pero tramposas, me convirtieron en un alcohólico y ahora estoy aquí sin solución. Pero Félix, el más frío, el más mal hablado, también estaba ahí, fue más duro al contar su amarga experiencia y les dijo: yo tuve mis padres y de qué sirvió, mi padre era un adicto a las drogas, al alcohol y mi madre una prostituta, adicta al alcohol y las drogas, nunca pude reclamarle nada a mi madre, se enojaba y de un grito me arrinconaba, he crecido como pude a veces con zapatos.